a silenciar los micrófonos y en lo posible los videos también, porque así no hay posibilidades que se corte la transmisión. Estela Izquierdo, presidente de SADAM, me encargó a mí que hiciera esta presentación porque ella no puede estar por problemas laborales. Así que bueno, voy a hacer la presentación de esta convocatoria para hoy. Y el tema convocante es estimulación cerebral profunda para movimientos anormales. Bueno, el doctor que nos va a dar la charla es el señor Diego Javier Bauso, subjefe del Servicio de Neurología del Hospital Italiano de Buenos Aires, jefe de la sección de movimientos anormales, profesor adjunto del Instituto Universitario Society Argentina. Bueno, después que él termine la charla, vamos a hacer las preguntas correspondientes y por favor les pido a todos que silencien los micrófonos y las cámaras de video. Gracias. Bueno, adelante, Diego. Bueno, muchas gracias, Ana María, por la presentación. Muchas gracias por invitarme, a SADAM por invitarme a dar la charla, a Medtronic también por confiar. Y bueno, vamos a hablar de esto, de estimulación cerebral profunda. Esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a hablar brevemente de dos palabras de Parkinson, no vamos a hablar mucho. Y después sí, qué es el DBS, qué indicaciones tiene, cómo se seleccionan los candidatos, dónde se opera, cuándo se opera, cómo es ese proceso de operación, y después hablaremos al final algunas otras indicaciones. En realidad la hoja de ruta es bastante más aburrida de lo que va a ser la charla, calculo yo, así que no se asusten. Si Dios quiere, nos vamos a entretener. Les pido sí que por favor cualquiera que tenga alguna pregunta o me quiera decir algo, me quiera preguntar algo, me pare y charlamos sobre lo que quieran en el momento que quieran. No hay ningún problema. La charla está estructurada de una manera simplemente para no perder el orden. Pero bueno, si ustedes quieren charlar de alguna otra cosa, lo hacemos. Bueno, la estimulación cerebral profunda se puede hacer a distintas patologías neurológicas de los momentos anormales. La principal y la que se lleva el 80-90% de las prácticas es el Parkinson, así que hablaremos mayormente de Parkinson y al final hablaremos de 2 o 3 patologías más. El Parkinson, ustedes saben que es una enfermedad neurodegenerativa crónica que se caracteriza justamente por su trastorno del movimiento. La gente que está lenta, rígida, temblorosa, por ser una enfermedad asimétrica. Que suele responder o debe responder al tratamiento dopaminérgico, pero que también tiene múltiples síntomas no motores. En realidad es una enfermedad multidominio, ¿sí? El diagnóstico del Parkinson sigue siendo clínico y se produce por una alteración de la vía nigroestriada, una alteración dopaminérgica. Esa alteración dopaminérgica explica el trastorno motor, no explica otras características de la enfermedad, pero en nuestro caso es útil porque lo que estamos tratando con la estimulación cerebral profunda y con la levodopa básicamente es la disfunción de la vía nigroestriada. Así que es lo que vamos a tener en cuenta en este momento. El Parkinson tiene varias etapas y hay distintas imágenes que reflejan esto. A mí lo que me interesa que vean es que el Parkinson, por supuesto, empieza hasta 10 o 20 años antes de que se hace el diagnóstico se hace por aquí, pero empieza mucho antes con síntomas no motores, que son este celeste clarito. Cuando uno hace el diagnóstico es que aparecen estos síntomas motores, que es el celeste más oscuro. Si ustedes ven en los primeros estadios de la enfermedad, predomina el celeste clarito, los síntomas no motores, algunos síntomas motores, pero cuando avanza la enfermedad después de 5, 10 años, aparece este rosa intenso, que en determinado momento de la enfermedad, un tercio de la enfermedad está manifestada por síntomas no motores, síntomas motores, y el rosa intenso, que serían las complicaciones motoras. Las complicaciones del tratamiento. O sea, en determinado momento de la enfermedad, las complicaciones son tan importantes como los síntomas de la enfermedad. Y para cada uno de estos estadios uno tiene tratamientos. En teoría uno podría tener terapéuticas
neuroprotectoras, en los primeros estadios tenemos tratamientos para síntomas motores, no motores, ya sea farmacológicos como no farmacológicos, los tratamientos podrían ser kinesiológicos, fonoaudiológicos, psicoterapéuticos, etc. Y en estadios avanzados tenemos esas mismas oportunidades de tratamiento y se suma una más, que es el tratamiento invasivo, y es un poco lo que nos concita hoy. Y les dije que las complicaciones en determinado momento son importantes. A los 5 años de enfermedad, el 50% de los pacientes tiene complicaciones motoras. Y a los 10 años prácticamente todos. O sea, en determinado momento, quien está tratado con levodopa y tiene Parkinson, si vive lo suficiente va a tener complicaciones motoras. ¿Y qué complicaciones son? Bueno, son de dos tipos. Una son las fluctuaciones motoras. O sea, el paciente no está estable todo el día en un mismo estado motor, sino que fluctúa entre estados buenos y estados malos. Y las disquinesias, que son movimientos anormales. En vez de estar asinético, en vez de estar duro, rígido, pasa al opuesto. El paciente se pone disquinético, se pone como coreico, se mueve en exceso. Si vemos el cuadrito de acá abajo, es otro de los cuadros típicos que se refiere a la evolución del Parkinson. Presten atención a este, digamos, como cono celeste. Este cono celeste. El cono celeste es el buen estado motor del paciente. En los primeros años de enfermedad, casi todo el tiempo del paciente lo pasa en un estado motor bueno. Cuando avanza la enfermedad y no está en un estado moderado, empieza a fluctuar. ¿Sí? El paciente tiene momentos donde está por fuera del cono celeste, o sea, está off, todo esto que está por debajo de este umbral, está off, o sea, no tiene efecto motor, o pasa este umbral superior, y cuando lo pasa aparecen movimientos en exceso. Entonces el paciente pasa a estar off, rígido, buen estado motor, disquinético, se mueve en exceso, vuelve a estar más o menos bien, se pone rígido de vuelta y así sucesivamente. Y en determinado momento de la enfermedad, cuando ya es más grave y más avanzada, esas fluctuaciones no son tan predecibles. Fíjense, se vuelve medio cerrado esto era medio predecible, y este cono celeste se hace muy chiquitito. Entonces la mayor parte del tiempo la pasa o con disquinesias y movimientos involuntarios, o el estado off, rígido. Fíjense la cantidad de tiempo que pasan por debajo de la curva esa celeste. Y el tiempo motor bueno es muy chiquitito. Se han buscado diversas estrategias para tratar estas complicaciones motoras que en un momento son las que lideran el cuadro. Pero bueno, pasa esto. El médico, el neurólogo en un momento tiene que ser un malabarista, tiene que andar manejando un montón de cosas para tratar que el paciente caiga en ese rango terapéutico apropiado. Y es muy difícil, por eso los pacientes con Parkinson siempre es conveniente que lo vea un neurólogo especialista en movimientos anormales. Porque al principio de la enfermedad uno le da levodopa 2 o 3 veces por día o 4 y el paciente está más o menos bien, hagamos lo que hagamos. Pero en determinado momento se empieza a complicar y requiere de un manejo bastante difícil. Y tenemos estrategias para distintos trastornos del movimiento, ¿no? Para las fluctuaciones, para las disquinesias, para las complicaciones no motoras, como las difusiones autonómicas, trastornos del sueño, trastornos cognitivos, conductuales, y hay fármacos. Y para el trastorno motor podemos fraccionar la levodopa, disminuir la dosis, aumentamos la frecuencia, agregar amantadina, rasagilina, agonistas dopaminérgicos, cambiamos. Pero bueno, cuando aumentamos la levodopa, los momentos off disminuyen, pero aumentan la disquinesia. Entonces le bajamos la levodopa porque tiene mucho movimiento involuntario, pero el paciente se empieza a poner rígido y nunca podemos hacerlo entrar en ese rango terapéutico adecuado. Para esos pacientes es que se buscaron otras estrategias y una de ellas son los invasivos, que es el DBS. Vemos que aparecen aquí. Entonces hoy hablaremos básicamente de eso, del DBS, que se lo conoce por su sigla inglesa, estimulación cerebral profunda en inglés, el Deep Brain Stimulation. Entonces, el DBS, como lo conocemos los neurólogos, y generalmente en todo el mundo y se habla de eso, así que hoy hablaremos de DBS. Y hoy vamos a hablar de qué es el DBS, para qué, para quién, dónde, cuándo y cómo se hace esto. Si algo de esto no queda claro, les pido por favor que, ya les digo, me interrumpan y lo charlamos. Bien, ¿qué es el DBS? Bueno, es una terapia basada básicamente en lograr cambios neurológicos, cambios conductuales motores del paciente a través de un estímulo eléctrico cerebral. ¿Sí? Ese estímulo eléctrico cerebral es dado por un neuromodulador que se coloca como en alguna parte del cuerpo, como si fuera un marcapaso,
que está conectado a unos electrodos, esos electrodos van a la profundidad del cerebro, hacia algunos núcleos, hacia la sustancia gris profunda del cerebro, vamos a ver qué núcleos podrían ser, y a través de un estímulo eléctrico al cual uno le puede ajustar el voltaje, la frecuencia, el ancho de pulso, logramos que las neuronas disparen distinto, y al disparar distinto, el paciente cambia desde el punto de vista motriz. Esa es la teoría. No solo les dije que se usa para el Parkinson, se usa para otros momentos anormales, como el temblor esencial y la distonía, pero ahora, últimamente, en los últimos años ya, se usa para otros trastornos no motores. Epilepsia, en nuestro hospital tenemos bastante experiencia, una buena experiencia con cirugía de estimulación profunda en epilepsia, en la región del tálamo, o se está usando también para enfermedades psiquiátricas como trastornos del control de los impulsos. Bien, esta es un poco la historia del Parkinson, no lo vamos a repasar, sí, simplemente recordar que en 1817 la describió James Parkinson, escribió el ensayo sobre la parálisis agitante. La parálisis agitante ya se conocía, pero Parkinson hizo como una descripción mejor. Charcot le dio el nombre de Parkinson a esa enfermedad hacia 1870, 1880. Hacia 1960, a fines de los 60, apareció la levodopa, y los pacientes empezaron a mejorar, pero se empezó a ver con el trastorno, con el uso crónico de levodopa, los movimientos involuntarios. Y en la década del 90 apareció la estimulación cerebral profunda, o sea, la tenemos con nosotros desde hace unos 20, 30 años, o sea, es una terapéutica que ya está instalada hace décadas y es usada prácticamente en todos los lugares del mundo. ¿Cuándo la usamos? ¿Qué paciente del Parkinson? En general los pacientes que tienen Parkinson se enteran de esto y dicen, bueno, doctor, opéreme, póngame un chip en la cabeza y mejóreme y que se me vaya el Parkinson. ¿Eso es posible? No, no es posible. Entonces tenemos que saber a quién hay que indicarle la cirugía, o quién es candidato, por lo menos, para ser operado. La cirugía se usa para tratar síntomas motores del Parkinson. Hemos dicho que la enfermedad es multidominio, no solamente motora, tiene muchos otros síntomas, pero principalmente lo que busca la cirugía es mejorar la calidad de vida y mejorar los síntomas motores. Y mejora algunos de los síntomas motores del Parkinson, no todos. Mejora las fluctuaciones motoras y las discinesias, que vimos que eran muy problemáticas en muchos pacientes, la rigidez, el temblor y la bradicinesia o lentitud, que son los síntomas cardinales que tienen los pacientes con Parkinson. No mejora, o lo mejora en menor medida, incluso a veces lo puede empeorar, los trastornos de la marcha, el freezing, que es un trastorno de la marcha, el trastorno del habla, la disartria, a veces eso no lo va a mejorar, si el paciente tiene mucha disartria, a veces puede empeorar, los trastornos posturales. Todo eso no mejora. Si el paciente viene y lo derivan, doctor, le mandamos a este paciente para operarlo porque se cae mucho, tiene mucha dificultad en la marcha y queremos que usted lo mejore, con la operación no es un buen candidato. En cambio, un paciente que tiembla mucho, está rígido, está lento, no tiene estas otras cosas, es un buen candidato. Lo que buscamos con la cirugía es esto, ese paciente que fluctúa, pasa con la disquinesia, pasa al estado off, tiene pocos momentos buenos, tratar de meterlo ahí. Momentos buenos y peores, pero dentro de un estado on, donde hace efecto la medicación y hace efecto la estimulación. O sea que todo el día, o la mayor parte del día, a veces no se logra todo el día, pero la mayor parte del día, el paciente esté en un estado funcional bueno. Eso es lo que buscamos con la estimulación cerebral profunda. Ténganse en cuenta que, como les mostré en ese cuadro, se han sacado a lo largo de décadas un montón de drogas y nuevas estrategias, pero ninguna de las drogas nuevas, las más nuevas que se han sacado, primero ninguna reemplaza la levodopa sigue siendo el mismo tratamiento de base, el tratamiento que necesitan todos los pacientes con Parkinson desde hace 50 años, ninguna prolonga el efecto on, o sea, el buen periodo del paciente con Parkinson, más allá de los 30 minutos a la hora, hora y media. No se ha demostrado que ninguna de estas drogas mejora al paciente durante 5 o 6 horas. Y a veces hay pacientes que pasan 6 o 7 u 8 horas off de las 24, o sea, mucho tiempo. En cambio, la estimulación cerebral profunda en promedio lo ha mejorado por lo menos 5 horas, o sea, el triple de lo que puede mejorar la mejor estrategia farmacológica. Por eso se usa la estimulación cerebral profunda. ¿Y en qué pacientes vamos a operar? ¿Todos los pacientes vamos a operar? Bueno, no. Justamente la clave de la cirugía es seleccionar bien al paciente. Cuando nosotros seleccionamos en forma inapropiada al paciente, la cirugía no va a tener éxito. Entonces tenemos que saber a quién vamos a operar.
Y para eso tenemos que tener en cuenta el estado motor, el estado cognitivo del paciente y el estado psiquiátrico del paciente. ¿Cómo es el aspecto psicosocial? ¿Cuál es la vida del paciente? ¿Qué contención social tiene el paciente? Y bueno, ¿y qué expectativas tiene el paciente también sobre la cirugía? Si el paciente cree que se va a curar del Parkinson, bueno, no se va a curar del Parkinson con la cirugía y siempre va a ser un fracaso. Por más que esté bien, desde el punto de vista motor, el paciente se va a seguir deteriorando. Pues el proceso biológico no lo modifica la cirugía. El proceso biológico inherente al Parkinson se sigue produciendo. Entonces los pacientes indefectiblemente van a seguir empeorando ciertos aspectos de la enfermedad. Si bien su calidad de vida y muchas manifestaciones motoras van a mejorar bastante y van a mejorar mucho en muchos, otros trastornos van a seguir progresando biológicamente. Entonces, si el paciente espera curarse, evidentemente la cirugía no va a funcionar. Estoy yendo hacia atrás, les pido disculpas. Entonces, hay ciertos criterios de inclusión que tenemos que conocer. ¿Qué pacientes vamos a operar? Primero tiene que tener enfermedad de Parkinson el paciente. Ustedes saben que la enfermedad de Parkinson no es la única enfermedad o la única condición que produce un síndrome parkinsoniano. Un síndrome parkinsoniano es estar lento, rígido, tembloroso, trastornos posturales, etc. Hay otras enfermedades, desde vasculares, medicamentosas, otras enfermedades neurodegenerativas como la parálisis supratemporal progresiva, las atrofias multisistémicas, muchas otras parkinsonismos atípicos. Bueno, esos parkinsonismos atípicos y parkinsonismos secundarios se excluyen, o sea, no son buenos candidatos para operar con estimulación cerebral profunda. Y por eso la duración de la enfermedad para operar el Parkinson se recomienda que los pacientes por lo menos tengan 4 años de enfermedad. ¿Por qué? Porque si después de 4 años no agregaron otros síntomas, otras condiciones, otras características, seguramente estamos ante una enfermedad de Parkinson y no ante un parkinsonismo atípico. Por otro lado, tiene que tener fluctuaciones motoras y discinesia, o sea, tiene que ser esos pacientes fluctuantes, no los pacientes que están fenómenos. A eso no lo vamos a operar. Y por lo menos tener un 25% del día off, o sea, sin efecto de la medicación. Por más que el paciente la tome, no le hace efecto. Tener discinesias severas, movimientos coreicos severos, off impredecibles, esa cosa medio impredecible. Bueno, cuando tiene esas fluctuaciones tan raras o tan marcadas, hay que operar. Haber optimizado el tratamiento farmacológico, no es que, bueno, le doy, tómese levodopa 3 veces por día, no funciona, lo opero. No, hay que buscarle un montón de opciones terapéuticas, a ver si funciona, y si todo ese malabarismo que estuvimos haciendo no funciona, es un candidato. Y bueno, y la otra cosa es que esos síntomas estén influenciados por la levodopa, que responda a la levodopa. O sea, el paciente que se va a operar debe responder a la levodopa a sus síntomas. Eso es importante. ¿Por qué? Porque han mandado a operar pacientes porque justamente no responden a la levodopa. Doctor, este señor tiene mucho temblor, mucha rigidez, mucho trastorno en la marcha, anda mal, toma la levodopa, no funciona. Y le doy levodopa de vuelta, no funciona. Le aumenté la dosis, no funciona, sigue temblando. Entonces, vaya, opérelo y mejórelo. Lo que no mejora con levodopa es muy probable que no mejore con la cirugía de estimulación cerebral profunda. Entonces, tienen que ser pacientes respondedores a la levodopa, pero que tengan fluctuaciones y complicaciones muy frecuentes. Y hay criterios de exclusión. El principal tal vez sea la edad y el estado cognitivo. Se pone un límite un poco arbitrario alrededor de los 70 años, porque digamos, se dice a los pacientes ancianos o mayores, muy mayores, no operar porque el riesgo, la verdad, es mayor. La cirugía puede tener trastornos, entonces 70 años, alrededor de los 70 años, otros ponen 65, generalmente 60, pero bueno, si el estado cognitivo del paciente es bueno, el estado social del paciente es bueno, una actividad de vida, su vida diaria es muy buena, eso es flexible y se puede estirar, y por otro lado a veces hay pacientes más jóvenes, pero que tienen trastornos cognitivos, psiquiátricos, y quedan fuera de la cirugía por ese trastorno. Que tenga una corta expectativa de vida, que tenga un cáncer, por ejemplo, que tenga mucho compromiso axial, o sea, el equilibrio de la marcha del habla, dijimos que eso mucho no mejora con la cirugía, que tenga una depresión severa, riesgo de suicidio, a veces la estimulación en el núcleo subtalámico puede empeorar esos riesgos, entonces no es conveniente. Si tienen psicosis que no es leve, los pacientes con Parkinson saben que pueden tener alucinaciones, ver cosas, que muchas veces son leves, se tratan y mejoran, y está dada por la medicación, por el estímulo dopaminérgico, en el sistema límbico a veces que produce eso. Pero bueno, si ya tiene psicosis, delirios, no es conveniente, lo mismo si tiene demencia. Bueno, volvamos, estoy yendo para atrás todo el tiempo, les pido disculpas. Bueno,
A ver si esto se ve. Bueno, veamos este paciente. Este es un señor relativamente joven. Fíjense con Parkinson, está lento. Hace movimientos repetitivos lentos, pero mira el resto del cuerpo, no se mueve, es como una estatua. Si no le ven que se mueve la mano, no se mueve nada. Esa es la asinesia, ¿no? La falta de movimiento del Parkinson. Perdón, Diego, ¿Sí? discúlpame que te interrumpa, pero dice que hay gente para entrar. No sé si vos tenés la potestad de aceptarlos. Sí. Gracias, discúlpame Ahí no, que te sí, ahí va. interrumpa. Pasa que no me había salido el mensaje o no lo había visto. Y acá hay una pregunta de Marta Ríos que dice, ¿la edad es un limitante? Sí, es un limitante en el contexto que yo les dije, ¿no? Ya creo que están todos admitidos. Es un limitante, si es un paciente mayor de Gracias. 70, hay que considerarlo con mucho cuidado, digamos. No es que no se va a operar sí o sí, no es un criterio absoluto, pero es un criterio relativo importante. Habría que evaluarlo muy bien el estado cognitivo, conductual, etcétera. ¿Sí? Porque se ha visto que los pacientes mayores tienen más chance de hacer complicaciones y el beneficio no es tanto. ¿Mm? ¿Me quieren hacer alguna otra pregunta, alguna otra cosa de lo que charlamos hasta ahora? Podemos aprovechar ahora. Bueno, sigamos viendo a este señor. Fíjense cómo camina lento, sin balanceo de brazos, en los dedos de la mano izquierda le tiemblan, tiene una distonía en el pie, se le dobla para adentro, él lo quiere apoyar y el pie se le dobla. ¿Mm? Eso está, no, sin medicación, así es el señor naturalmente. Y después le dimos levodopa y tomando el tratamiento, este es el mismo señor tomando el tratamiento. Esa falta de movimiento desapareció por completo y se reemplazó por un movimiento en exceso. Mucho movimiento. Son las disquinesias. De hecho, el pie se le dobla solo. Fíjense que le cuesta apoyarlo en el piso porque se le dobla. Los brazos que no balanceaba ahora los balancea mucho. Se le mueve la cabeza, se le mueve el tronco. Gira y pierde el equilibrio del movimiento que tiene. Y está todo transpirado porque está haciendo ejercicio todo el tiempo. La pierna se le va, los brazos se le van solos. Es un movimiento disquinético tipo coreico. Bien, este es el candidato ideal para operar. Paciente joven, no tiene otras patologías. Cuando está sin medicación, está mal, está súper lento, súper rígido. Cuando está tratado, tiene muchas disquinesias. Entonces, cuando está con tratamiento está mal, cuando está sin tratamiento está mal, tiene 20 o 30 o 40 años de vida por delante y no hay mucho más que hacer desde el punto de vista farmacológico. Es un candidato ideal para operar. Bien. ¿Me quieren hacer una pregunta sobre esto, sobre los pacientes? ¿Cuál sería para operar o no? Porque es importante eso. Bueno, sigamos. Después si se le ocurre alguna, lo charlamos. Yo ahora no estoy viendo el chat, así que si escriben algo en el chat, no lo tengo acá, así que cualquier cosa me interrumpen y me lo dicen o lo charlamos al final. Bien, entonces dijimos, este señor lo vamos a operar. ¿Dónde lo vamos a operar? Porque sabemos que la sustancia gris profunda del cerebro ahí tiene muchas localizaciones. Bien, los núcleos que se usan para la cirugía de la estimulación cerebral profunda principalmente son tres. El tálamo, que fue uno de los primeros, se usa para el temblor esencial y otro tipo de temblores, incluido el parkinsoniano. Recuerden que el tálamo se empezaron a hacer talamotomías, o sea, así como empezó la cirugía del Parkinson es a través en el tálamo, empezó por lesiones del tálamo, que los pacientes mejoraban el temblor, pero no mejoran tanto otras características del Parkinson, se dejó ese núcleo y quedó para los temblores puros. Se pasó al globo pálido interno y al núcleo subtalámico. Ambos son útiles para el Parkinson, el globo pálido interno y la distonía y el núcleo subtalámico también son útiles para la distonía. El que tiene más efecto sobre el Parkinson aparentemente es el núcleo subtalámico y el que tiene más efecto sobre la distonía es el globo pálido interno. Ha habido una gran discusión sobre cuál usar uno u otro. En general se suele usar el núcleo subtalámico, pero los estudios muestran que ambos, por ejemplo el UPDR3 es la escala que usamos para el trastorno motor, muestran que no hay diferencia en la mejoría entre ambos, en la mejoría de las fluctuaciones es buena en ambos y tampoco hay diferencia, o sea, hay muchas cosas que no difieren, entonces es difícil saber cuál es el mejor. Se han hecho distintos análisis y metaanálisis de qué núcleo es el mejor, en algunas veces el núcleo subtalámico
pierde ante el globo pálido interno, especialmente cuando uno quiere suprimir las disquinesias. En otras, el núcleo subtalámico le gana al globo pálido interno, especialmente cuando uno quiere reducir la medicación, ¿sí? O quiere mejorar mucho más ciertas características motoras del Parkinson. Entonces, bueno, en realidad, aparentemente es como una especie de empate entre ambos núcleos, ¿m? Y lo que en realidad se necesita es que uno decida en cada paciente qué núcleo usar, no usar a priori un núcleo siempre el mismo. Cuando haya características distónicas muy características, como ese señor, a veces predomina la distonía, por ahí el globo pálido interno es un buen núcleo. Cuando predomina la severa cinesia, las muchas fluctuaciones, un temblor más severo, predomina, es mejor usar el núcleo subtalámico. ¿Mm? Así que bueno, eso hay que decirlo entre cada paciente. Entonces ya sabemos a quién operar, sabemos dónde operar, cuándo operar. ¿Cuándo operar a un paciente? ¿Tengo Parkinson? ¿Me opero? Principalmente es esto, ¿no? La duda es esta, la cirugía temprana versus la cirugía tardía. Disculpen que a veces me corto, pero me están diciendo que admita gente, así que estoy al mismo tiempo admitiendo gente. Bien, tradicionalmente la cirugía del Parkinson se hace a pacientes con estadio avanzado de enfermedad de Parkinson, como vimos antes. Pacientes que son refractarios al mejor tratamiento médico, que tienen esa discinesia o corea problemática, que tiene un temblor también que no mejora con el tratamiento. Bueno, esos pacientes son los que se operan, y la mayoría de los centros suelen optar o han optado en general por retrasar la cirugía todo lo que sea posible, basándose muchas veces en que en los pacientes más jóvenes tienen una vida más larga, con lo cual las chances de hacer complicaciones por un implante son mayores, que tienen que ir a más visitas para que el médico lo controle, lo programe, más cambios de batería, etc. Y aparte dijimos que no se altera el proceso biológico, entonces el Parkinson va a seguir. Entonces lo que puede pasar es lo siguiente, ¿no? Este es el curso psicosocial, o sea, la esfera de cómo el paciente trabaja, se moviliza, actúa en la sociedad y en su trabajo, y este es el estado motor. Generalmente a veces pasa esto, digamos, que operamos acá, el paciente mejora lo motor, pero ya lo psicosocial y la actividad laboral se perdió y queda perdida y el paciente ya está perdido. Entonces ha habido una tendencia con el tiempo, por ahí no ir acá, pero sí acercarse un poco más a cuando el paciente todavía está funcional y operarlo cuando está funcional para que ambas cosas mejoren. Hace unos años, esto se publicó a mediados del 2013, o sea, ya lleva unos pocos años, el estudio EARLY-STEAM, que se hizo un estudio randomizado a pacientes jóvenes, pacientes con pocos años de enfermedad, hasta 4 años de enfermedad, y se los operó a algunos y a otros se hizo el mejor tratamiento médico y ver, bueno, cuáles están mejor, o si están igual, o si hace algo operar cuando el paciente tiene solo 4 años de Parkinson o no tiene sentido. Y se vio que, bueno, los pacientes con la mejor terapéutica médica andaban peor que los pacientes que estaban con neuroestimulador, ¿sí? Mejoraban, había una diferencia significativa en la disabilidad, tanto en los outcomes primarios, como en los outcomes secundarios, con mejoría del trastorno motor, de la actividad de la vida diaria, de las complicaciones, del tiempo sin discinesia, etcétera, etcétera. Entonces, los investigadores concluyeron que la neuroestimulación fue superior a la mejor terapia médica sola en estados relativamente tempranos de enfermedad. Estos pacientes ya fluctuaban, o sea, son todos pacientes que fluctúan, pero en vez de esperar 15 o 20 años que estén fluctuando mal y ya no puedan vivir, son pacientes que a veces tienen 5, 6 o 7 años de enfermedad y fluctúan mucho, y bueno, se opta por tratar esos pacientes. Entonces, conclusión, se debería valorar a los pacientes para estimulación cerebral profunda ante la aparición de complicaciones motoras, pero sin esperar a que se haya un desarrollo de una incapacidad personal, social y profesional. Eso es importante, porque a veces cuando el paciente ya perdió la actividad social, profesional, no la recupera. No la recupera, y como vimos, hay pacientes jóvenes como ese señor que acabamos de ver. Entonces es importante actuar a veces en esos casos, sin esperar que tenga 20 años o 15 años de Parkinson. No en nuestro país también, pero mucho más en el resto del mundo, hay una tendencia a intervenir a los pacientes cada vez más tempranamente.
especialmente porque también hay una tendencia a usar levodopa más temprano en los pacientes. En el hemisferio norte, en Estados Unidos, algunos lugares de Europa, vieron que el uso de levodopa ha fluctuado, desde darle a todo el mundo levodopa, a después no retenerla, porque la levodopa es medio un veneno y hay que darle agonista dopaminérgico, darle inhibidor de la MAO, darle otros fármacos, y después, si el paciente ya está medio incapacitado, darle levodopa ahí. Bueno, ahora hay como un reflujo y se cree que por ahí la aparición de esas complicaciones y discinesias no tiene que ver con el tiempo de uso de la levodopa, sino con el tiempo de enfermedad, ¿sí? Y la dosis de levodopa. Entonces, si dicen si el paciente tiene 6 años de enfermedad y recién ahí ponemos la levodopa, por ahí las disquinesias y las fluctuaciones las desarrolla al año, no a los 5 o 6 años. Esperando con la levodopa no retrasamos las disquinesias, tienen que ver por ahí con el tiempo de enfermedad y la dosis. Usamos dosis muy altas, entonces hay que usar dosis más bajitas. Entonces, con ciertas estrategias. Entonces, en Estados Unidos hay como una corriente de usar levodopa de entrada a todo el mundo. Y ir aumentándola. Y si el paciente se rompe, entre comillas, porque empieza a tener complicaciones o disfunciones motoras muy marcadas, operarlo. Bien. Ahora vamos a hablar de algo, de la parte más ardua, tal vez de cómo es esa cirugía. Ustedes escucharon hablar de la estimulación cerebral profunda, no sé si todos saben cómo se hace la estimulación cerebral profunda. A mí me gusta llamarlo más proceso que procedimiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en realidad tener la idea de que es una cirugía simplemente creo que es limitarla y no dar una idea adecuada o exacta. En realidad la cirugía de Parkinson implica todo un procedimiento, un proceso a lo largo del tiempo. Desde antes de la cirugía, durante el acto quirúrgico y bastante posterior a la cirugía. ¿Sí? Generalmente la gente, muchos médicos no lo entienden tampoco, algunos colegas, pero la gente en general piensa que, bueno, se opera y ya está, como si fuera, no sé, una cirugía de apéndice. La gente cree que va, se saca algo y se cura o se mejora, tiene un tumor, lo operan, ya está, mejoró. Después se saca los puntos, ya está. Se le fue bien, le fue mal, pero ya está. Esto no es así, es bastante más complejo. Bien, ¿me quieren hacer una pregunta hasta acá sobre la selección de pacientes, los núcleos? Sí. Decime, Ana María, estás silenciada, sí. ¿Cuál es Diego, cuál es el desencadenante de la enfermedad en personas jóvenes? Bueno, en realidad la causa de la enfermedad de Parkinson no la conocemos ni en los jóvenes ni en los viejos. Esa es la realidad. Sabemos mucho. Sabemos que hay una disfunción de la vía dopaminérgica, sabemos que se altera la sustancia nigra, sabemos que se degeneran ciertas neuronas, que esas neuronas se degeneran porque aparecen ciertas inclusiones dentro de las neuronas, que esas inclusiones se llaman cuerpo de Levy, que esos cuerpos de Levy ahora sabemos que están formadas por una proteína que se llama alfa-sinucleína, que es una alfa-sinucleinopatía, que esa alfa-sinucleína aparentemente ahora descubrimos que puede tener como un proceso priónico, o sea, se puede transmitir de neurona en neurona y hacer que esa proteína que está alterada se una a la alfa-sinucleína normal y la altere, y a su vez hace que se deposite y va accionando esa neurona y se va transmitiendo de neurona en neurona como si fuera una proteína priónica infectiva. Sabemos mucho. Lo que no sabemos en realidad es qué desencadena ese proceso que altera la alfa-sinucleína. Hay varias teorías. Una, en general, la más aceptada es la que conjuga factores genéticos con factores ambientales. La gran mayoría de los pacientes con Parkinson son esporádicos, no tienen antecedentes familiares. Pero se asume que esos pacientes que son esporádicos seguramente tienen cierta predisposición genética, no un gen determinado, pero cierta predisposición genética, que a través de algún proceso ambiental, ya sea tóxico, infectológico, de algún tipo, hace que se ponga de manifiesto y se empiece a alterar esa proteína. Y si esa alteración de la alfa-sinucleína no puede ser detenida por el organismo, por el cuerpo, bueno, se va a seguir propagando y va a desencadenar la enfermedad. De hecho, hay muchos que creen que empiezan por el tubo digestivo o por el bulbo olfatorio. Ustedes saben que les mostré ese cuadrito donde se ve que la enfermedad en realidad tiene síntomas premotores, o sea, síntomas de enfermedad, pero hasta 10 o 20 años antes de tener síntomas motores. Y uno de ellos es el trastorno digestivo, la constipación, gente que seca de vientre, hiposmia, pérdida del olfato, trastornos del sueño REM, o sea, que de noche sueñan mucho, se mueven, hablan, patean.
depresión, alteración de estado de ánimo, y después con los años desarrollan la parte motora. Entonces se cree que la parte motora, lo que estamos viendo, la degeneración de la sustancia nigra y la vía nigroestriada, en realidad es un proceso intermedio de enfermedad. La enfermedad ya está en un estadio medio cuando la diagnosticamos, ¿sí? Y que tal vez podría empezar por el tubo digestivo y eso podría viajar por el vago hasta el tronco cerebral y en el tronco cerebral expandirse y afectar la área motora, ¿no? Por el bulbo olfatorio y llegar a ciertas zonas del cerebro. Por eso los pacientes perderían el olfato precozmente. Son teorías. Hay otras que no, hay un porcentaje menor del 10 al 15% de los pacientes con Parkinson que son hereditarias, que tienen una causa hereditaria, hay un gen que está alterado y ese gen se transmite de familia en familia, y esos pacientes van a tener Parkinson, especialmente la gente joven. Los más jóvenes, los menores de entre 30 y 50, pongámosle, bueno, uno debería sospechar que tal vez hay un factor genético involucrado. ¿eh? ¿Cómo Así es que la bueno, proporción eso es un poco de lo que casos sabemos. en jóvenes? Perdón, Perdóname. perdón, discúlpame, pensé que habías terminado. No, no, decime. ¿Cuál es la proporción de casos en jóvenes, en adultos es más frecuente que en jóvenes, Sí, es una ¿no? enfermedad que aumenta con la prevalencia con la edad. La edad media de Con la inicio en edad. realidad es alrededor de los 60, 61 años. Pero bueno, hay mucha gente que empieza antes de los 60 años. Pero la gran mayoría empieza alrededor después de los 60 años. Eso es son generalmente los casos esporádicos, la gran mayoría. ¿eh? Y hay gente que empieza muy viejita también. O sea, en realidad la curva vendría a ser así. Hay Parkinson y a partir de los 60 años empieza a elevarse. Se A dice que en el elevar. mundo occidental del 1 al 2% de los mayores de 60 puede o va a tener Parkinson, más o menos. Oh, ¿Mm? Así que bueno, bastante. y más o menos. Gracias, Diego. Muy Bueno, claro. no, por favor. A Disculpen ver si, si si hay hablo otras. rápido porque quiero hablar y decirle un montón de No, cosas y capaz que no me entienden, por eso les digo que me paren y charlamos más está tranquilos. Vamos. perfecto. Bueno, y No, aparte yo hablo conociendo la enfermedad, porque ustedes conocen la enfermedad, pero no tan profundamente y cosas que yo doy por sentadas como algunas de estas cosas, por ahí no son tan no, sentadas, así que exactamente, sí. no teman por favor preguntarme, ni a mí no me molesta para nada. Bueno, ¿Y estos procedimientos son efectivos? El procedimiento de ese aparato que se le sí, coloca, ¿son efectivos sí. 100%? No, ¿Sí? 100% no hay nada, es medicina, No, digamos, ¿no? O sea, no tenés claro. 100% primero Pero no tenés mejora 100%, notablemente el no estadio de la tenés enfermedad. exactamente, ahí en el cuadro ese les quería mostrar, por ejemplo, mejorar 5 horas el estado on de un paciente en promedio, hay gente que mejora más, gente que mejora menos, es una barbaridad, es una barbaridad. Ninguna droga, ya te digo, ha podido mejorarlo más de 1 hora, 2 horas, o sea, 2 horas, Claro, pero como max, haciendo magia, digamos. La gran mayoría entre media hora, 1 hora, mejorar el estadio on de los pacientes. Y no hay ninguna droga antidisquinética salvo la mantadina, la vieja mantadina, que es un antiviral que amantadina, nosotros sí, seguimos usando como antidisquinético, todavía recién es la única droga, sigue siendo la única droga con cierto efecto antidisquinético, que saca un poco la corea esa que tiene el paciente. La baja, no la saca, la disminuye un poquito. Así que no tenemos muchas drogas para usar en ese caso. Entonces, a veces la cirugía es mandatoria y lo mejora. Ahora igual les voy a mostrar un caso de un paciente, se van a dar cuenta cuánto puede llegar a mejorar un paciente. Por supuesto que no todos mejoran y no todos no tienen complicaciones. Algunos tienen complicaciones, podemos hablar de las complicaciones. O sea, es una cirugía, hay un poco de todo. Pero la gran sí, mayoría mejora en algún punto y mejora bastante y le mejora la calidad de vida. Pero bueno, por supuesto no detiene el proceso biológico, entonces por ahí dentro de 5, 6 o 7 años, sí, va a estar peor en algunos aspectos que antes de la cirugía. Por ahí le empeora el habla, le empeora la marcha, o sea, algunas cosas pueden estar peor. Pero mientras tanto le da una calidad de claro. vida y un aspecto motor mejorado que es muy, muy importante, le puede cambiar mucho, mucho a los pacientes. Cuando y lo que les decía, el éxito de la cirugía depende de la selección del paciente. Si uno no lo elige bien, no elige buen candidato, no va a tener éxito. No va a mejorar Claro, o va a mejorar poco. Entonces la cirugía, ya les digo, no es para andar de, vamos a operar, no, vamos a operar al que hay que operar, digamos.
paciente Sí, que sabemos que inclusive lo vamos a vos ayudar, que no lo hiciste, vamos a perjudicar y que tiene chance de mejorar. Paciente que sabemos que tiene esos criterios de exclusión que les hablé, que tiene otras comorbilidades, que ya es demasiado avanzado y ya están pasados de rosca, por ahí no son buenos candidatos. claro, vos por eso hiciste hincapié en que era preferible operar a las personas de más edad que a las jóvenes, ¿no? No, no, yo creo que al revés, por ahí me expliqué mal ¿Al entonces. En revés? realidad Ah, es mejor, entendí mal es yo. mejor, es mejor operar, los mejores candidatos tienen menos de 70 años. Ah, ¿Entendés? O sea, más de 70 años se puede operar alguno, pero no es lo habitual, digamos, no es lo que uno esperaría, no es el candidato que uno busca. Uno puede encontrar a alguien mayor de 70 que está bien físicamente, bien cognitivamente, lo podría operar sin muchas complicaciones. Pero el candidato ideal son aquellos menores de 70 años que tienen muchas complicaciones motoras. ¿Eh? Esos son los perfecto. buenos candidatos. ¿Seguimos? Sigamos. Bueno, vamos a ver cómo es este proceso que estamos charlando. Bueno, primero hay que tener un equipo. Esta es la foto, somos, los de delante somos nosotros los neurólogos, de atrás están los neurocirujanos, acá están los ingenieros, los bioingenieros con sus aparatos, y por supuesto allá atrás está el paciente, no el quirófano. Conviene tener un equipo, si bien los cirujanos operan, hay cirujanos que operan solos, digamos, y pueden implantar bien los electrodos con maestría. Ya van a ver que es un proceso y requiere generar gente involucrada en ese proceso. Bien, por ejemplo, primero hay que seleccionar el candidato, hablamos de esa importancia. Entonces tiene que ser generalmente neurólogos que sepan de trastornos de movimiento, neuropsicólogos para hablar la parte cognitiva, psiquiatra la parte conductual, un buen neurocirujano que sepa digamos, si es un buen candidato o no. Dentro de la misma cirugía tiene que estar el neurocirujano, que tiene que ser experto en cirugía funcional y estereotaxia, el neurólogo de momentos anormales, porque la cirugía se hace con el paciente despierto, el neurofisiólogo, el ingeniero, un técnico en imágenes, anestesista, especialista en programación, etc. Y en el seguimiento tiene que estar el neurólogo, el neurocirujano y alguien que programe el aparato. Entonces podemos dividir ese proceso en 3 fases. Nosotros por lo menos nuestro protocolo lo dividimos en 3 fases. Fase 1, que es la etapa prequirúrgica, donde se selecciona al paciente para no meter la pata. Fase 2, que es la cirugía misma, la implantación. Y fase 3 ya es todo el seguimiento postquirúrgico. A los 3, 6, 12 meses, 24, 36, etc. Bueno, ¿qué se hace en la etapa 1, la etapa prequirúrgica? ¿Cómo evaluamos al paciente? ¿Lo evaluamos como nos parece? A ver, camine, señor, este camina mal, lo vamos a operar. No. Hay un protocolo de evaluación para pacientes, el CAPCIT-PD, se publicó a fines del siglo pasado, en 1999. ¿Por qué? Porque en la década del 90 se empezó a operar y tuvieron este problema, ponerse de acuerdo a ver a quién operamos, quién no, etcétera, etcétera. Entonces, en la Unión Europea se desarrolló este protocolo, donde todos más o menos iban a evaluar más o menos lo mismo y ponerse de acuerdo que es un buen candidato o no, y se unificaron criterios, se hicieron cuadros de flujo, se pusieron estudios que debía hacer el paciente, escalas que debía tomarse al paciente, escalas cognitivas que debía hacerse el paciente, o sea, todas las escalas, pero no hacer de más ni hacer de menos, hacer justo, digamos, ahorrar todo lo posible, pero no dejar de hacer lo necesario para que el paciente mejore. Entonces, en esta etapa prequirúrgica se hace la historia clínica, se valoran las comorbilidades, se ve cuál es el tratamiento actual y el pasado, se suman los equivalentes de levodopa, se hace una evaluación cognitiva con un test neuropsicológico, la evaluación psiquiátrica, pues ya dijimos que los pacientes que tienen un trastorno psiquiátrico, ya sea por delirios o psicosis o depresiones severas, no son buenos candidatos. Se ve la evaluación motora con test de levodopa, se ve la respuesta objetiva a la levodopa. Dijimos que los buenos candidatos son aquellos que responden, se lo filma, todo eso se lo cuantifica en escalas, se usa la escala UPDRS, la Movement Disorder Society, se ve la escala de la actividad de vida, se hacen escalas de calidad de vida, estadios de enfermedad, se hacen otras escalas de sueño, de depresión, de control de los impulsos, se llevan diarios de fluctuaciones, se controla el peso, porque el peso puede cambiar con la cirugía, se ven las condiciones sociales del paciente, si realmente es buen candidato desde ese punto de vista, qué expectativas tiene el paciente y la familia, ya hablamos de las expectativas, y se hace un estudio por imágenes.
¿Mm? Con toda esa información, bueno, nos juntamos con los cirujanos, con los psicólogos, etc., y nos ponemos de acuerdo si es un buen candidato, decidimos qué zona del cerebro habría que operar y dónde se pone y cuándo se opera. Después se habla con la familia y se le comenta nuestra impresión, ¿sí? Si es buen candidato o no es buen candidato. No todo el paciente que se evalúa se va a operar, justamente esa es la gracia, ¿no? Poder decidir quién se opera y quién no. Bueno, decidimos que este es un buen candidato, por ejemplo, el hombre que vimos en la filmación. ¿Cómo lo vamos a operar? Bien, también tiene muchas fases la cirugía misma, y es un proceso, digamos, engorroso y ciertamente tal vez complejo para el que no está al tanto, así que vamos a detallar algunas cosas. Hay que colocarle un marco estereotáxico, o sea, el paciente en realidad se interna el día anterior, se le priva de medicación, se saca la medicación porque la cirugía tiene que estar con el paciente sin medicación. Ya se tiene una imagen previa, se le coloca el marco, se le hace una imagen, una tomografía con el marco puesto para calcular las coordenadas, se planifica el target, ¿sí? Se hace la trayectoria también de la cirugía, se sacan las coordenadas, ya dentro de la cirugía, bueno, el paciente entra al quirófano, el cirujano empieza a hacer las incisiones, pasan todas las coordenadas al marco estereotáxico, se empieza a bajar los electrodos, se fija, antes de fijar el electrodo definitivo, se hacen varias pruebas para determinar si donde bajó el electrodo es la zona correcta. Entonces primero se bajan microelectrodos, se hacen estimulaciones, se hacen registros electrofisiológicos para ver si están en la zona apropiada del cerebro, se hacen registros por imágenes con radiografías, muchas veces en otros centros más avanzados hasta le pueden hacer tomografías o resonancias intraquirúrgicas para ver si la zona que se está implantando es la correcta. Se ve la respuesta clínica, se estimula al paciente, entonces el neurólogo ve la respuesta clínica que tiene el paciente donde está implantado el electrodo, que tenga buenos efectos y pocos efectos adversos o ninguno. Si eso no es correcto, se vuelve a sacar y se vuelve a recualizar el electrodo. Se elige una trayectoria, un electrodo definitivo de todos esos que se bajaron. ¿Cuál va a quedar? El cirujano baja el electrodo definitivo, se vuelve a estimular con el electrodo definitivo, se asegura que el paciente no tenga complicaciones, se vuelve a ver con imágenes que el electrodo está bien colocado, y finalmente el cirujano fija el electrodo. El paciente generalmente está despierto en esta parte de la cirugía. Una vez que eso termina, se hace lo mismo del otro lado, se opera el otro lado y se hace el agujerito y se baja el electrodo, todo el mismo procedimiento. Finalmente, al final del proceso, cuando quedan implantados los dos electrodos, el cirujano le implanta la tercera parte, le hace el implante del estimulador. Generalmente se hace en el pecho o en el abdomen. Y se pasa por debajo de la piel el conector. Bueno, este es el marco, este es el equipo de imágenes, ven, ahí se ve por la radiografía, donde esto tiene como una mira, y si el electrodo está bien colocado, va a aparecer en el centro de la mira. Este es el driver a través del cual el neurocirujano baja el electrodo lentamente hasta llegar a la profundidad y alcanzar las coordenadas adecuadas que están fijadas en el marco. Bueno, esto sigue yendo para atrás. Bien. Y la identificación del target ya les explico cómo es, a través del microregistro, se ve cómo disparan las neuronas, de la estimulación, la respuesta clínica, las radiografías. Este es un trazado este es nuestro quirófano. Fíjense, sin saber nada de electrofisiología, ustedes pueden ver que esta es la profundidad del cerebro. A medida que va bajando el electrodo, va cambiando la forma que disparan las neuronas. Entonces el electrofisiólogo o el ingeniero puede saber cuál es la zona más apropiada para dejar en profundidad al electrodo y si estamos en el lugar correcto, de acuerdo a la forma que disparan esas neuronas. Bien, entonces se implantan los electrodos, se implanta el generador y queda así. Queda el generador en el pecho, el cable, hasta el electrodo. Esto en general es bilateral, ¿no? Hay electrodos de los dos lados del cerebro. Puede pasar que existe un tercer tiempo, que es cuando esta batería se acaba, haya que reemplazarla, y simplemente lo único que se hace es una incisión en el pecho y se coloca otro estimulador,
y se dejan los electrodos y el cable donde está. Una vez que termina la cirugía, el paciente retoma la medicación antiparkinsoniana, se hace un control de complicaciones, se hace una tomografía de control. Acá se ve, este es un paciente nuestro, que tiene los electrodos puestos en el globo pálido. Acá tiene un poquito de neumoencéfalo, producto de la misma cirugía. Y ahí se ve en el scouting cómo están colocados los electrodos y cómo van bajando el cablecito hasta hacia el pecho, hacia donde está el estimulador. Bien, eso está implantado el sistema. A las 24 horas, 48 horas, no hay complicaciones, se va el paciente. El paciente tiene que volver no solo a quitar los puntos, sino a que le encendamos, el sistema no está prendido. La discusión, existe una discusión sobre cuándo hay que prender el sistema. En general, la mayoría acepta que entre los 7 y los 14 días es apropiado. Hay gente que espera más, hay gente que espera menos, nosotros lo hacemos a los 14 días. ¿Por qué? Porque hay que esperar que el cerebro se desinflame, hay un efecto lesional de cuando se baja el electrodo, entonces si uno lo prende, después no sabe si ese efecto es apropiado o no, y lo que está viendo en realidad es por la lesión misma del electrodo. Hay neumoencéfalo, te tiene que acomodar todo. Una vez que está todo acomodado, tengan en cuenta que este paciente tiene Parkinson hace 10 años, o sea, 2 días más, 2 días menos, no le va a cambiar probablemente nada. Entonces, una vez que le prendemos el estimulador, lo dejamos en uno de los contactos, que es el que dentro del quirófano nos pareció que era el mejor, a cierta frecuencia y amplitud de pulso, que habitualmente son rutinarios al principio, en un voltaje bajo, y después se lo va aumentando con el tiempo. Esto lo hacemos externamente, lo hace el programador, que puede ser un técnico, generalmente lo hacemos nosotros los neurólogos, a través de estos dispositivos, los antiguos o los nuevos, y después lo seguimos al paciente. Y pasa la fase 3, que ya es el seguimiento. Por eso le digo, es un proceso. La fase 3 para nosotros es muy importante, porque es cuando nosotros en realidad vamos a comprobar qué respuesta tiene realmente todos los contactos del paciente. Para eso hay que reinternarlo al paciente durante 2 días. Y al paciente se le saca la medicación y se lo evalúa sin medicación y sin estimulación. Después se le da medicación y se ve la respuesta a la medicación. Y después se controla cada contacto, cada uno de los 4 contactos de los electrodos, y qué respuesta tiene a distintos voltajes, y qué cosas buenas y qué cosas malas pasan. Y al día siguiente se hace lo mismo, pero ya con el estímulo encendido, con medicación, sin medicación y con medicación. Se vuelven a hacer todas esas escalas, se evalúa que no haya trastornos cognitivos, producto de la cirugía, etcétera, etcétera. Se lo vuelve a firmar, se registra todo. Y lo más importante es esto, se chequean todos los contactos y se registra qué respuesta tiene en cada contacto. Se ve cuál respuesta buena, qué respuesta mala, qué voltaje tolera, qué voltaje no tolera, etcétera, etcétera, etcétera. Y después ya sabemos de aquí al futuro, a los próximos 10 años, qué contactos podemos usar, hasta qué voltaje, cuáles tolera, cuál no tolera, cuál es el mejor para dejarle programado. Capaz que el que elegimos de entrada y nos parecía el mejor no era el mejor, tenía otro contacto que era mejor. Y también hay que definir el modo de estimulación. No hay un solo modo de estimulación, hay distintos modos de estimulación. El más común es el monopolar, el simple monopolar, donde el cátodo está ahí en el electrodo y el ánodo está en la carcasa, o sea, en el estimulador. Pero bueno, se puede hacer doble monopolar, se puede hacer bipolar, hay distintas formas muy complejas de programar si el paciente no anda bien. Bien. Y la optimización de los parámetros se suele lograr entre esos 3 meses y 6 meses. Requiere a alguien entrenado, ya les dije, bastante complejo, a veces es fácil, pero a veces es muy complejo, y hay que registrar todo para poder hacerlo bien con el tiempo. Bien. Después al paciente se lo sigue ambulatoriamente, y se lo sigue, nosotros tenemos un protocolo que lo seguimos sí o sí a los 6, 12, después anualmente, pero los pacientes muchas veces vienen entre esos periodos vienen, lo que pasa es que en esos periodos nosotros hacemos el protocolo y ambulatoriamente le registramos en las escalas, etcétera, etcétera, para tener un control de cómo el paciente está yendo. Bueno, veamos este video. Esta señora ya está operado y la estamos evaluando a los 3 meses para buscarle cuál es el mejor contacto para dejarla estimulando. Esa es una señora joven, también unos 40 años. Fíjense la lentitud que tiene esta señora. Esta señora es como... Esa es la famosa asinesia, no tiene movimientos. No solo tiene bradicinesia, no solo está lenta, sino está asinética, no se mueve. Ese es el Parkinson, seguramente tiene una forma genética de Parkinson hacia una joven.
Fíjense cómo camina. Acá está sin medicación y está sin estimulación. Tiene implantado el aparato, los electrodos, pero está apagado el estimulador. La doctora Stephanie es una colega mía que está en mi sección. Bueno, esa es la misma internación, pero con el estimulador prendido, sin medicación, sin levodopa. Fíjense, la misma señora. Ustedes me preguntaban cuánto mejoraban. Bueno, pueden mejorar tanto como esto. Más que esto no van a mejorar realmente. Esta es una mejoría excelente. Fíjense, una señora que estaba completamente dependiente, puede caminar sola, tiene muy buena movilidad, parece casi una señora normal. Eso es lo que uno busca con la levodopa. Por eso a veces, con la cirugía, por eso a veces esta señora tiene estimulado el núcleo subtalámico. El núcleo subtalámico a veces permite disminuir la levodopa. Hay gente que hasta a veces le sacan, no es lo más común, pero sí que se disminuyen mucho los equivalentes de levodopa, porque a veces mejora mucho. Entonces requieren mucha menos medicación. Me dicen, esto es maravilloso, ¿no tiene ningún problema? Sí, tiene problemas como cualquier cirugía, tiene complicaciones, tiene una mortalidad del 0 al 2%, lo cual le hace parecida a muchas cirugías mayores. Y tiene complicaciones mayores hasta el 10%. ¿Cuáles son esas cirugías mayores o pueden ser? Hemorragias intracerebrales, cuando se bajan los electrodos, convulsiones, complicaciones intraquirúrgicas como cualquier cirugía que abre la calota craneana, trombosis venosa profunda, como las cirugías, eso no cambia respecto a las otras cirugías, cambios en el estado mental, a veces producto de la cirugía, especialmente en los pacientes más viejitos, por eso a veces no se operan los pacientes viejitos, infecciones va de 0 a 15%, erosiones cutáneas, o sea que se externalice en algún lugar del recorrido el cablecito que está por debajo de la piel, o en el aparato, que se empieza a ver el aparato, se erosione la piel donde está el aparato, o que el electrodo migre, cambie de lugar, o se rompa alguna porción del electrodo o del conector, ¿sí? También hay complicaciones de la estimulación. A veces la estimulación, como está estimulando el cerebro, dando un estímulo eléctrico en el cerebro, el paciente puede tener disartria, trastornos cognitivos. Es común a veces que el núcleo subtalámico, el paciente tenga cambios en el estado de ánimo, o que cambie el flujo, la fluencia verbal, que tenga menos fluencia verbal. A veces aumentan de peso, al tener menos diskinesias y menos movimiento, el peso aumenta. Nosotros no tuvimos ninguna de estas complicaciones, pero sí hemos tenido un paciente que tuvo un cambio mental, en estado mental, que hizo como un síndrome neuroléptico maligno. Ustedes saben que el síndrome neuroléptico maligno se da por un bloqueo de los receptores dopaminérgicos profundos, y uno se pone rígido, confuso, etc. En este caso hay un síndrome que se llama de parkinsonismo hiperpirexia, que es lo mismo, pero no porque se bloquean, sino porque se dejan de estimular. Entonces dijimos que para el paciente operarlo hay que sacarle el estímulo de la noche anterior. Entonces, al estar tantas horas sin estímulo dopaminérgico y encima recibir la anestesia para ponerle después el estimulador en el pecho, el paciente hizo como un parkinsonismo hiperpirexia, estuvo un tiempo internado, pero después mejoró. Bien, y ya vamos terminando. ¿Qué necesitamos para hacer esta cirugía? Instrumental. El instrumental lo provee la empresa. El drive, que es para bajar los electrodos, el marco de estereotaxia, nosotros tenemos el nuestro, pero hay muchos lugares que el neurocirujano no tiene el suyo porque son muy caros, entonces la empresa suelen proveer de los marcos para que los cirujanos puedan operar. El sistema de planificación, el sistema de microregistro, que también es súper caro y no todos los centros lo pueden tener. El bioingeniero para el soporte en la cirugía y la planificación. Los electrodos, como vimos, los extensores y el neuroestimulador. Los electrodos pueden ser de distinto tipo, a veces algunos tienen una separación mayor entre electrodos, hay otro tipo que es el 3289, tiene una separación menor, entonces permite que más contactos queden dentro del núcleo. Si uno bien lo llama electrodo, en realidad cada electrodo tiene 4 contactos, entonces uno tiene que determinar cuál de esos contactos está en la mejor zona del núcleo, y hace mejor respuesta. Y después hay distintos tipos de generadores. Este generador, el Activa SC, solamente tiene un solo canal, generalmente se usa el Activa PC, que es
doble canal, o sea, para un lado, para estimular un lado del cerebro y el otro. Ese suele durar, ustedes dicen, ¿cuánto dura una batería? Bueno, depende del estímulo eléctrico que uno esté dando, es como una batería, si uno da mucho estímulo eléctrico dura menos, si da menos estímulo eléctrico dura más. A veces ese estímulo eléctrico depende de cómo está colocado el electrodo, si está colocado lejos del núcleo que uno está buscando o no tan cerca, tiene que usar más estímulo eléctrico, etc. Pero más o menos dura entre meses y años, 5 años hay gente que dura 3 años en promedio, etc. Y la I recargable, la ActiveRC es interesante porque es una batería recargable que puede durar hasta 15 años, pero bueno, requiere que el paciente colabore y la recargue, como si fuera un celular. Entonces hay pacientes que no es tan fácil que entiendan cómo hacerlo, que no se descargue el electrodo, la batería. Hay gente que no le gusta cargarse la batería. Lo que sí es importante es que estas baterías son compatibles con resonancia, que después uno puede hacer una resonancia bajo ciertas técnicas, a poder hacer una resonancia, especialmente la gente joven, los chicos que tienen distonía, que van a tener toda la vida por delante y bueno, van a estar expuestos seguramente a muchas resonancias. Bien, tenemos también el programador, un programador que tiene el paciente puede prender y apagar el estimulador externamente, puede elegir grupos, nosotros podemos dejarle programado distintos grupos de estímulo, como programas de estímulo, que puede un programa A, a ver si funciona, lo prueba un tiempo, no le funciona, puede él cambiarlo y probar con el programa B, a ver si está mejor que con el programa A. El sistema de recarga es esto, se carga el estimulador, el recargador de la batería, después se pone en el pecho, se pone como un arnés que queda sobre el estimulador, y se va cargando la batería, eso hace una vez por semana en general. Y bueno, y el programador que a través de esta tableta nosotros podemos programar e ir controlando cómo está la estimulación. Bien, esto respecto al Parkinson. ¿Me quieren preguntar algo del Parkinson? Si tienen alguna duda lo podemos charlar ahora, si no ya podemos pasar si quieren a... Les muestro 2 o 3 cosas de temblor esencial y distonía y terminamos. O les muestro eso y después al final si quieren hacer una discusión y charlar algunas cosas lo hacemos. El Parkinson, dijimos, no es la única indicación. La otra indicación más común es el temblor esencial. Ustedes saben que el temblor esencial es una patología benigna, se lo llama también temblor benigno. Lo que pasa es que en algunos casos es muy maligno, en el sentido de que no tiene tratamiento, no tiene cura, y responde poco a los fármacos. Entonces, en esos pacientes que no responden a ningún fármaco, puede estar súper limitado, súper limitado. Entonces, en ese caso se considera la cirugía, y especialmente el núcleo, se busca el núcleo del tálamo. Dijimos que el tálamo es un buen núcleo para tratar los temblores. No sé si van a escuchar, a ver, traten de escuchar lo que dice este señor. Lo escuchan pero no lo ven, no se ve, ¿no? Bueno, no sé por qué no se ve. No, no se escucha ni se ve. No se escucha ni se ve, bueno, entonces lo dejamos. No. A ver era interesante por un paciente parecido a este es un video de Francia, en realidad es un paciente francés, que tiene este temblor tan marcado del lado derecho, es un video antiguo, que son muchas reuniones. Fíjense el temblor que tiene el señor, muy marcado, no tiene Parkinson, tiene temblor simplemente. El paciente que les mostraba antes tenía exactamente esto. Piensen cuando tienen que llevar un vaso a la boca con este temblor, si puede beber o no puede beber. No pueden beber directamente, no pueden beber, no pueden escribir, no pueden afeitarse. Es un temblor mucho más discapacitante que el del Parkinson. Y la estimulación lo suprime y hace que el temblor desaparezca. No está parado, en realidad es el que no tiembla más. Esa es la gracia de la cirugía. Y se usa también para la distonía. La distonía, ustedes saben que son esos pacientes que tienen contracciones involuntarias que les llevan a tener posturas torsivas, de torsión. El cuerpo se retuerce la mano, el tronco, las piernas, etcétera, especialmente chicos, niños con patologías genéticas o metabólicas, a veces secundarias a traumas, pero también a los adultos también ocurren más tardíamente, generalmente de miembros, y son distonías que se llaman primarias o idiopáticas, a veces son los mejores candidatos, aquellos que tienen distonías idiopáticas, no de causa secundaria, que no responden al tratamiento farmacológico, que no hay mucho. Para tratar la distonía usamos drogas como las benzodiazepinas, los anticolinérgicos, el baclofeno, pero no hay mucho más, y son todas drogas sedantes, entonces
a veces no se pueden llegar a dosis muy altas de esos fármacos, y los pacientes que tienen ese trastorno del movimiento pueden estar muy limitados. Entonces, bueno, especialmente en la gente joven, los chicos ya mayores de 7 años se pueden operar, cuando tienen distonía generada, incluso en las segmentarias también se puede operar, y se busca como blanco el globo pálido interno. Ahora también se está usando el núcleo subtalámico, pero el blanco clásico ha sido el globo pálido interno. Y se hace el mismo procedimiento y se estimula, y en vez de mejorar el Parkinson o el temblor, lo que mejora son esas contracciones involuntarias. Lo mejora en un porcentaje significativo, pero también depende de la indicación. Si el paciente ya tiene distonías fijas, o sea, posturas anormales, tiene el brazo torcido y no lo mueve, y es probable que no lo mejore. En cambio, si tiene distonías que no son tan fijas y si tiene movimiento, probablemente sí lo mejore. Depende de los años, si ya pasaron muchos años de distonía y tiene posturas de tronco muy torcidas, por ahí no las mejora, si son muy fijas no las mejora. Entonces también hay que seleccionar bien el candidato. Entonces algunos pacientes con distonía también se pueden operar. Bien, para terminar, porque ya estamos creo que en tiempo, vamos a hacer un breve resumen de lo que charlamos hasta ahora. Básicamente el DBS está indicado para tratar las complicaciones motoras del Parkinson, no para el Parkinson puro mismo cuando empieza el Parkinson. Se lo debe pensar pacientes no solo que tienen complicaciones motoras, sino que tienen complicaciones que afectan la calidad de vida del paciente. La cirugía tiene que tener más chances de éxito cuando uno selecciona bien al paciente. Hay que tener mucho cuidado cuando uno selecciona al paciente, porque no todos se van a beneficiar con la cirugía, algunos pueden empeorar algunas cosas del Parkinson. La cirugía no modifica el curso biológico de la enfermedad, tampoco la cura, pero sí mejora francamente el estado motor y la calidad de vida de estos pacientes. El momento quirúrgico que debe ser determinado con cuidado, hay cada vez una tendencia que cada vez sea más precoz. El núcleo subtalámico es el blanco más utilizado, sin embargo el globo pálido interno también es eficaz, y eso hay que determinarlo en cada uno de los pacientes. Para llevar a cabo la cirugía es conveniente que haya un equipo que se dedique a eso y que esté entrenado y que tenga experiencia, porque ya vimos que es bastante complejo en todos sus pasos. Que la cirugía, bueno, no es un momento, sino un proceso, requiere una evaluación cuidadosa previa, un seguimiento prolongado, donde hay que ir ajustando no solo la medicación, sino tener que ir ajustando los parámetros de estimulación. Y bueno, y que sabemos que el DBS, como les mostré, puede ser utilizado con éxito no solo en Parkinson, sino también en otros trastornos del movimiento, como temblor esencial y distonía en principio. Así que, bueno, muchas gracias. Estos son algunos de los colegas míos que colaboran conmigo en mi sección, y gracias a ellos podemos tratar y seguir a estos pacientes. Así que, bueno, gracias por la atención de ustedes. Ahora creo que sí, es un buen momento, a ver si me quieren hacer algunas preguntas o quieren discutir Comenzamos algo. con las preguntas para todos los que quieran realizar. ¿Hay alguien que quedó despierto No por sé ahí? si me escuchan ahí. Sí. Bueno, yo soy auditora, ¿no? De una obra social. Dime. Quería, discúlpeme doctor, fue excelente la exposición ante todo, ¿no? Gracias. ¿Cuál es más o menos el valor estipulado de este aparato, ¿no? Bueno, el valor Más o depende de menos. cuál, depende de cuál de ellos. Viste que te demostré que el Sí, estimulador, había hay tres un tipos, ¿no es estimulador que es cierto? recargable y un estimulador que no es recargable. Generalmente el que se usa, el más común de los usados, es el que El que dura tiene dos 5 años. canales. Ese El de estimulador, 2 canales. ese estimulador suele tener alrededor de $30.000, suele salir el estimulador. Entre 30 y Muy 35 mil bien. dólares. Y el recargable, un poco más, entre 35 y 40, creo. Yo no Bien. los vendo, No, así que no no, estoy muy seguro, pero es más o menos eso. no, está bien. Eso es lo que suele salir Eh, el estimulador. Muy bien. Y Bueno, aparte es bueno, el procedimiento médico, quirúrgico, digamos. no, eso está descontado. Quería saber el aparato en sí, ¿no? Sí, eso es Sin contar. el valor estimado, que es fluctuante también, porque no se fabrican aquí. Claro, entiendo. Bueno, más o menos tengo una idea. Excelente la exposición, le agradezco. Gracias. No sé, por ahí a ustedes, si son auditores, pues les interesa saber
cuándo puede estar bien indicado la cirugía y cuándo no. Yo creo que quise hacer hincapié un poco eso para que entiendan cuándo un procedimiento puede estar bien indicado o no, pero por ahí les Me interesa quedó saber, clarísimo. por ahí les interesa saber alguna otra cosa y me encantaría poder ayudarlos con eso. Diego, te Sí, hago una interrupción porque me están consultando a mí de forma privada. Me preguntan, en el caso de un paciente de 60 años o más, sí. sin comorbilidades moderadas o severas algunas, con alguna contraindicación medicamentosa por otra patología, ¿se debe tener en cuenta como paciente quirúrgico? Bueno, depende, justamente, viste, por eso la evaluación previa, hay que ver qué comorbilidades tiene, qué medicación tiene, cuál es el pronóstico de la otra patología por la cual están medicando y qué fármacos usa. En principio, si tiene 60 años, tiene una patología crónica, pero qué sé yo, es tratable, digamos, y está bien medicado, no es una contraindicación absoluta, ni siquiera puede ser relativa, ¿sí? Amerita evaluarlo cuidadosamente, tanto la condición por la cual está medicado como los fármacos, digamos. A veces hay pacientes, por ejemplo, nosotros evaluamos un paciente, nos pasó a evaluar un paciente hace, bueno, ya un tiempo ahora, se internó, lo evaluamos, le hicimos todas las pruebas, respondía al levodopa, bla, 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 bla. En la internación descubrimos que era diabético, tenía, no sé, 250 de glucemia y nunca se había tratado la diabetes. Entonces dijimos, bueno, digamos, no es un buen candidato ahora. Lo que vamos a hacer es, lo mandamos al médico, a su médico de cabecera, al endocrinólogo, etcétera. El endocrinólogo lo trató, le pareció lo mismo, que ahora no se podía operar de nada, menos una cirugía electiva como esta. Entonces el endocrinólogo lo trató, le trató la glucemia, se la puso dentro de valores normales y a los 6 meses el paciente estaba bien, se hizo una mínima reevaluación y se operó con ya su patología controlada, su patología crónica controlada y y medicado para eso. Anduvo bien después. Que tenga otra comorbilidad no significa que no pueda operarse. Es como cualquier cirugía, digamos. Depende qué tipo de comorbilidad y qué tipo de patología crónica tiene. Tampoco que tenga una patología psiquiátrica significa que no puede operarse. Hay gente que tiene una depresión leve, está tratada y anda bárbaro, se opera tranquilamente. El problema son esos depresivos severos que ven todo negro, que están medicados, usan 2 o 3 antidepresivos y no salen no salen de eso, de la apatía, de ver todo negro, y los psiquiatras lo tratan, le hacen psicoterapia. Bueno, eso no es un buen candidato, por ejemplo. Tiene Parkinson y no sabe cómo sobrellevarlo. Bueno, eso tiene una patología crónica que eventualmente es tratable, pero bueno, no está compensada y no anda bien y la cirugía lo puede empeorar, entonces no es un buen candidato. ¿Alguna otra cosa que quieran, que pueda ayudarlos o que me quieran preguntar? Bueno, Bueno, los dejé si sin no hay palabras, más ¿no? preguntas, no sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, pero podemos ya cerrar, ¿no? Este Zoom tan interesante. Bueno, Muchísimas gracias, bueno, no, doctor. les agradezco la Doctor atención y Diego Bou. son un público tan amable, digamos. No, por favor, Bueno, gracias a vos bueno, por haber dado le mando un saludo grande y quedo a su disposición. Cualquier cosa o cualquier duda que tengan, yo estoy siempre en Hospital Italiano. Les tendría que haber escrito mi muchísimas mail, pero mi gracias. mail es muy fácil, es mi Tu nombre, mail, tu mail, tu mail, porque necesito para pedirte la grabación, por favor. mi mail es muy fácil, digamos. Es diego.bauso, B-A-U-S-O, con S, ¿no? Diego.bauso, @ Hospital Italiano, todo junto, .org de organización, .ar de Argentina. Es fácil, Listo. es mi nombre y el del hospital. Mi nombre se perdón por un Muchísimas puntito. gracias. Bueno, los saludo a Gracias a todos, todos que los terminen bien el día presentes. entonces. Muchas gracias. Saludos. Y bueno, y damos finalizada este interesante Zoom. Bueno, Gracias a hasta todos. luego. Chao.